¿Qué tal? Nos vemos en una nueva grabación en la que os voy a contar alguna cosa del libro cuya portada tenemos en imagen. Atrapados en el hielo, de Caroline Alexander, una periodista americana que hizo famoso con su libro La gran aventura de Shackleton en su periplo a intentar atravesar la Antártida a pie, cuando su buque, su barco, el Endurance, queda atrapado y da lugar a una aventura apasionante. Este libro yo lo tengo siempre en la biblioteca, muy cerca de otro que es Shackleton el Indomable. Esta vez de un español, del gran Javier Cacho, físico, divulgador y que ha sido jefe de las expediciones en la Antártida de la base Juan Carlos I. Hace en su libro un repaso a toda la vida y todas las expediciones de Shackleton. Mientras que Atrapados en el hielo, el que os ponía en la portada en el inicio del vídeo, es casi exclusivamente la aventura del Endurance, que es seguramente la más conocida. Pero Shackleton tiene mucho más que ese periplo de 1914 al 17 aproximadamente, y merece la pena, por tanto, que os adentréis también en el libro de Cacho, porque Shackleton, que desde muy joven se alista en la Marina Mercante y va a ir ya en la primera exploración al Polo Sur con Scott en el 1903, una expedición que no llega ni mucho menos a acercarse al Polo Sur. Después repite ya encabezando él mismo y dirigiendo la expedición en el 1908, en la que está a punto de tocar el Polo Sur. Se tiene que volver cuando apenas le quedan 100 millas para tocarlo, pero que también se considera una gran heroicidad porque consigue que no mueran de hambre sus hombres y los trae a todos vivos. Y después la gran aventura del Endurance, que es la que vamos a comentar hoy, no con mucho detalle porque muchos seguramente la conocéis por tanta divulgación que ha tenido, pero sí detenerme en algún matiz y en alguna característica especial que tiene el libro de Caroline Alexander. Este es el lema de Shackleton. Nunca la bandera arriada, nunca la última empresa, que yo lo tengo en mi estado de perfil de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quería hacer Shackleton en esta aventura, en este periplo que se llamó la expedición imperial transantártica? Imperial porque todavía estamos en los años del Imperio Británico y por tanto en 1914, justo antes de empezar la Primera Guerra Mundial, Shackleton fue capaz de comprar el Endurance, que se lo arman en Noruega, y su idea es atravesar la Antártida a pie, esa línea continua que tenemos ahí, es decir, empezaría en Isla de San Pedro, en Georgia del Sur, el barco pararía en el mar de Weddell y ahí desembarcarían para ir a pie los 3.000 kilómetros que tiene la Antártida, atravesando por el centro, es decir, tocando el Polo Sur, que ya en el 1911 Amundsen había conquistado y donde murió Scott. Estamos ahora, digo, en 1914, atravesarían el Polo Sur hasta llegar al mar de Ross, donde les estaría esperando otro barco, el Aurora, cuya expedición iría por otro camino y, veis esa línea discontinua, lo que harían los expedicionarios de la Aurora es llegar hasta un depósito intermedio, como a unos 1.000 kilómetros desde la costa, para dejar allí provisiones suficientes para que cuando los expedicionarios del Endurance con Shackleton al frente llegaran ahí, tuvieran víveres y poder llegar andando hasta la costa. Y ahí todos en el Aurora volverían. Pero no ocurrió así. Fue todo un fiasco. El Endurance es atrapado en el hielo, que es el título del libro y de la aventura. En este mapa os pongo
a ver si soy capaz de explicarlo muy resumidamente. El barco, el Endurance, va desde Georgia del Sur y atravesando la banquisa de hielo, que todavía no se había endurecido totalmente. Su idea es llegar a la costa en el mar de Weddell, pero en el punto número 3 el Endurance empieza a ser atrapado por el hielo hasta que llega un momento que no pueden navegar, están a merced del hielo. Y así, los que veis ahí señalados como punto 4 y 5, lo que ocurre es que el Endurance, sin que los expedicionarios se puedan bajar del mismo, va moviéndose a merced de lo que hace las corrientes bajo el hielo, que le llevan todos esos cientos, casi miles de kilómetros hasta el punto 5, que es donde deciden, porque está a punto de ser engullido, deciden bajar los botes salvavidas y hacer unos campamentos y esperar qué ocurre. Entre el punto 5 y el 6, los expedicionarios verán cómo el buque es al final atrapado y hundido. El Endurance desaparece bajo el hielo y a partir del punto 6, esa línea que ya vemos ahí discontinua entre el 6 y el 7, tienen que ir arrastrando los botes, tirando de ellos, hasta que encuentren, porque van por encima del hielo, hasta que encuentren el momento de hacerse a la mar y poder escapar. Eso ocurre en el punto que aquí hemos denominado número 7, consiguen ya llegar a mar abierto, aunque todavía entre témpanos de hielo, y en un periplo de 6 días, con unos botes muy precarios, consiguen llegar a Isla Elefante, donde por primera vez tocan tierra después de muchísimos meses. Voy a resumir mucho más lo que ocurre ahí. En el Isla Elefante se quedan 22 de los expedicionarios y solo 5 o 6 se montan en el buque que estaba en mejores condiciones, el buque no, el bote salvavidas, el James Caird, y hacen esta barbaridad que es entre los puntos 8 y 9, casi 1500 kilómetros, en un mar embravecido, con temperaturas de 20 y más grados bajo cero. Son capaces de llegar a Georgia del Sur, donde después de tocar esa isla, solamente 3 van andando, atravesando la isla a pie, montañas hasta 2000 y más metros de altura, atraviesan al otro lado hasta porque era la isla habitada más cercana, donde los balleneros noruegos sorprendidos les atienden y les ayudan para salir de esa barbaridad, esa aventura tan tremenda que habían. Os pongo ahora alguna foto porque creo que merece la pena. El libro de Caroline Alexander incluye las magníficas fotografías de este señor que tenemos aquí, que es Frank Harley, el australiano que iba en la expedición y que hizo unas maravillosas fotografías que todavía casi no nos explicamos cómo consiguieron llegar al día de hoy vivas, ¿no? Con todo lo que pasaron. Os pongo aquí algunas, son preciosas. Aquí están fregando el barco, es decir, en esos meses tan tremendos en los que, imaginad, no había radio, televisión, internet, apenas había distracciones. Shackleton, como gran jefe de la expedición, impone rutinas que incluyen la limpieza a todos por igual, marineros, científicos, para que las cosas pudieran salir bien. Aquí otra maravillosa fotografía, el cocinero despellejando un pingüino. Tuvieron que comer muchísima carne de pingüino y carne de foca. Eso también les evitó el escorbuto. El Endurance en el momento a punto de ser ya engullido por el hielo, escorando 30 grados. Una preciosa fotografía también. Os pongo otra. Aquí es anterior en el tiempo. Harley se aleja cientos de metros para poder esta fotografía, donde ese hielo que parece ahora mismo casi como algodón, pero que es todo lo contrario, son crestas de hielo durísimo que nos hacen ver que esas olas de hielo estaban amenazantes. Las fotografías, que os he puesto aquí solo 4 o 5, pues no tienen desperdicio y es muy aconsejable el libro de Atrapados porque son de gran calidad.
Esta fotografía también me gusta mucho, es el James Caird, es decir, una vez que han llegado a Isla Elefante, 6 o 7 expedicionarios con Shackleton al frente deciden poner el bote en las mejores condiciones posibles para ir hasta Isla de San Pedro, que es donde había personas, donde la isla habitada más cercana, pero les esperaban 1500 kilómetros, tardaron 16 días y pasaron unos sufrimientos horribles. ¿Qué pasa después? Pues que los Shackleton, una vez que ya se da a conocer en San Pedro y recibe ayuda de los balleneros de allí, puede llegar hasta Chile y hasta Uruguay, donde pide ayuda, puesto que los británicos, una vez que estábamos en plena Primera Guerra Mundial, le dicen desde Sudamérica, habla con ellos, le dicen que el barco más probable que les pueden mandar para rescatar a los que habían quedado en Isla Elefante no llegaría antes de septiembre, y pensar que estamos en mayo, eran muchísimos meses. Shackleton hace lo indecible por conseguir entonces ayuda de Uruguay o de Chile. Después de que estos países se brindan con algunos de sus barcos, hasta en 3 ocasiones se acerca a Isla Elefante, pero con ninguno de ellos consigue acercarse a la costa porque el hielo se lo impide, y con esa desesperación tiene que volver otra vez. Será al final el buque Yelcho de la Armada chilena el que consiga llegar a Isla Elefante. Aquí tenéis un sello de homenaje al rescate de Shackleton, pero que dice muy claramente aquí en el lateral derecho que el rescate se produce por el piloto Pardo. ¿Por qué me ha gustado poner esta imagen aquí, aparte de mi afición a la filatelia? En los libros, ni en el Atrapados en el hielo de Caroline Alexander, ni en el de Javier Cacho, se menciona el nombre del piloto chileno Luis Pardo Villalón, que era el capitán del buque Yelcho. Aunque Shackleton iba también en el barco, cuando se ven por aquí entrevistas antiguas o recientes, los chilenos quieren que se reivindique a su piloto porque él llevó a cabo la hazaña de acercar el barco en dificultades tremendas y salva a todos los hombres. Y por tanto no le deberíamos restar importancia. Aquí en Cabo Wild, que es como se llama el punto de Isla Elefante, donde estuvo el campamento tantos meses hasta que los recogieron, hay una estatua a Luis Pardo Villalón, que seguramente financiarían los chilenos. Y por último, aquí tendríamos la tumba de Shackleton. Shackleton muere en el 1922, después de que todas estas aventuras, que no habían terminado de triunfar en ningún caso, pero sí le llevan a considerarle un héroe por cómo salva a sus hombres en las distintas expediciones. Antes de que terminemos la grabación, que se nos ha alargado hoy un poquito con el final, y en esta tumba que en Isla de San Pedro, que es donde muere Shackleton, os voy a contar alguna anécdota más que merece la pena. El James Caird, ese bote que les procuró seguramente la aventura más grandiosa de la navegación, es decir, ir 16 días entre dos islas tan alejadas, 1500 kilómetros, y llegar a salvar a ellos y a todos los demás, es un bote que existe en la realidad, puesto que al final se lo llevaron a Inglaterra y está en el Dulwich College, que es el colegio donde estudió Shackleton. Por cierto, el Dulwich College de Londres es un colegio en el que estudiaron también personajes conocidos como Woodhouse, del que hemos hablado aquí en algún vídeo, como Raymond Chandler, y también como John Keeler Rowett, que fue amigo y compañero de Shackleton en el colegio y le ayudó a financiar su última expedición, ya en el 1921, cuando Shackleton no quería hacer otra cosa que volver a la Antártida, y se inventa una expedición para volver al sur, y es su amigo Rowett quien le ayuda con dinero. Shackleton decide regalarle ese bote salvavidas que tan buen recuerdo le tenía,
y cuando Shackleton muere, años después, Rowett decide donarlo al Dulwich College, donde hoy está expuesto y que se puede visitar. Terminamos habiéndonos saltado muchísimas cosas con una anécdota aquí ante la tumba de Shackleton, que es que de todos sus expedicionarios en esa gran aventura del Endurance, solo uno pudo acudir a su entierro en Isla de San Pedro, que era el meteorólogo Huxley. Decíamos que iban con ellos muchos científicos y Huxley era el meteorólogo. Entonces, él tocaba el banjo y quiso como homenaje final durante su entierro tocar la canción de cuna que tanto le gustaba a Shackleton y que es un gran homenaje y que ponemos aquí para despedirnos hoy y deciros que si no habéis leído la aventura del Endurance y si no habéis leído toda la aventura de biografía completa de Shackleton, yo os la recomiendo. Me despido con la canción de cuna, no al banjo, que no la he encontrado, pero sí en esta otra versión que es también muy bonita. Muchas gracias.